Bueno, vamos a empezar Buenas tardes. la clase de hoy con la tolerancia que me solicitaron y también viendo que todos los estudiantes puedan ingresar. Y vamos a repasar primero qué es abdomen agudo, ¿no? Porque para poder ingresar a las patologías que vamos a estudiar de aquí en adelante es un poco difícil entenderles si no entendemos la parte general. Entonces vamos a repasar dos temas de abdomen agudo. Muchas cosas se repiten, pero hay algunas cosas nuevas también en cada uno de ellos. Y espero que les sirva de mucho. Entonces es muy importante generalizar primero el abdomen agudo antes de ingresar a cada patología. Después las patologías le van a ser más sencillas de entender, porque son más localizadas. ¿De acuerdo? Sí, doctor, una pregunta, porfa. ¿Qué dice? ¿Vaya a haber suspensión de clase mañana y después para el Congreso? Sí, va a haber, si ya está, falta creo una firma, algo así nada más. Sí, claro. Muchas gracias, doctor. Con asistencia obligatoria pasado y mañana, ¿no? Porque hay suspensión de clases. Gracias. Y muy bien. Nos quedan actividades pocas ya nosotros. Solo la actividad que nos queda es la investigación, que ya se las voy a pasar yo hoy día en la noche, las planillas, yo mediante, para que la hagan el día sábado y domingo. Eh, y luego ya solamente la prueba, pues, ¿no? Y avanzar lo más que se pueda, enfocarnos en estos temas tan importantes que son para el desenvolvimiento diario de ustedes en su consultorio, en su emergencia, donde estén trabajando. Entonces espero que siempre se acuerden de mí, de los temas que yo les avanzo, de los comentarios, de lo que siempre el docente quiere enseñarles de cerca, ¿no? Para que ustedes puedan obtener lo más eh, conciso posible y adecuarlo a su práctica diaria. ¿Ya? Vamos a ver si podemos iniciar presentación, dice aquí. Creo que sí, ¿no? Parece que está. Voy a ver si puedo avanzar. Eso es lo que parece que no permite. Ah, sí, perfecto. Bien. Ok, empezamos entonces. Estamos preparados, estamos enfocados, estamos concentrados. Amén, doctor. Para. Sí, muy bien. Ok. Entonces, abdomen agudo. ¿Ya? Fíjense que el abdomen agudo, alumno, es como yo leía un libro y justamente uno de mis propósitos es terminar un libro de emergencia. Lo tengo casi por la mitad. Eh, donde decía este libro, lo escribía un cirujano de guerra llamado Moshe Shein, un cirujano americano que había ido a la guerra de Irak, un veterano de guerra que había No, estado no, también en las anteriores guerras, y relataba en su libro que se llama justamente Abdomen Agudo, como un cuento, y el cuento del abdomen agudo. Y si ustedes se fijan, cuando yo estoy aquí, por ejemplo, en la emergencia, que estoy ahorita en la emergencia, eh, me llaman para evaluar un paciente con abdomen agudo, porque todo es abdomen agudo, ¿no es cierto? Todo se engloba en un abdomen agudo. Y entonces uno tiene que enfocarse en realmente las patologías que son realmente una emergencia. Y de eso trata un abdomen agudo, porque hay abdomen agudo médico, ustedes lo van a ver, y abdomen agudo quirúrgico. Entonces, es diferente también el análisis de un médico general, pero eso no quiere decir que el médico general tampoco no esté preparado para poder catalogar un abdomen agudo de un abdomen médico y de un quirúrgico. Para eso estamos nosotros, para guiarlos a través de estos temas. Pero también está el interno, ¿no? El interno de medicina que está también rotando en formación. Está el residente de cirugía que está también en formación. Y por último está el cirujano titular, ¿no? El del turno, digamos, o dos cirujanos. Pero fíjense que
el cirujano de turno ya pasó por muchas horas de trabajo de abdomen. Entonces, habrá palpado más de 1000 veces un abdomen, tal vez. Y entonces no es lo mismo palpar por primera vez a palpar muchas veces un abdomen. Hay mucha experiencia y ustedes se van a fijar cuando ya ustedes palpen muchos abdómenes, de que les va a ser más sencillo cada vez que ustedes palpen más abdómenes. Entonces, de eso se trataba el libro, como un cuento desde que el cirujano se levantaba, iba a la emergencia, se enfrentaba al paciente y ya ustedes van a ver lo que yo les voy a contar más adelante, de que tienen que enfocarse y no divagar mentalmente. ¿Ok? Vamos entonces. La definición. El abdomen agudo es un síndrome de origen múltiple caracterizado por dolor abdominal intenso y compromiso del estado general del paciente. De comienzo brusco con importante repercusión general. Estamos acá, ¿no? Que requiere una decisión terapéutica rápida, que habitualmente es quirúrgica. Hasta aquí, hasta aquí, nosotros más o menos tendríamos una división metodológica en tiempo de por lo menos unas 6 horas. Eso es lo que nos damos nosotros los cirujanos. Claro que hay pacientes y obviamente ustedes van a ver de aquí en adelante de que es inmediatamente rápido que tenemos que entrar al quirófano en 10 minutos, en 15, máximo en 16 minutos, digamos, ¿no? Y, pero sin embargo hay otras dudas diagnósticas que no son muy fáciles de llevar adelante, donde tenemos hasta 6 horas para tal vez decidir, inclusive hasta 12 horas, ¿ya? Pero 6 horas es un margen interesante que nos demos nosotros para poder observar un paciente, completar nuestros laboratorios y ver si realmente ese abdomen es o no es quirúrgico. ¿De acuerdo? Sigamos. El abdomen agudo es un síndrome caracterizado por dolor abdominal intenso, generalmente asociado a manifestaciones de compromiso peritoneal, que hace considerar la posibilidad de una acción terapéutica de emergencia, por existir riesgo inminente para la vida del paciente. La ley de Stokes dice, toda serosa, y escuchen bien, toda serosa que envuelve una musculatura lisa sufre irritación y la musculatura subyacente entra en paresia. ¿Qué quiere decir? La ley de Stokes dice, toda serosa que envuelve un músculo liso se contrae, ¿no? Y el músculo estriado se relaja. Entonces, si usted tiene pus, el músculo liso, por ejemplo, tiene el intestino delgado, ¿no es cierto? Entonces, el intestino delgado sufre una paresia y habrá hilo paralítico. En cambio, la contracción del músculo estriado será rígida. Entonces, a eso se refiere la ley de Stokes. Toda sustancia irritativa dentro del abdomen, ya sea pus, sea heces fecales, sea sangre, sea bilis, contenido estomacal, hace con que el músculo liso se paralice, se irrite y haya hilo, y el músculo estriado se contraiga. Entonces, nunca se olviden de la ley de Stokes. ¿Me escuchan bien? Se escucha entrecortado, dice, me voy a acercar un poco más al micrófono. ¿Está de acuerdo ahí? ¿Todo bien? Sí, doctor. Ya, tal vez es el internet de algunos, ¿no? Que se escucha entrecortado. ¿Me confirman, por favor, para continuar? Está bien el audio. O meu também. Aquí Bien. está bien, doctor. Está bien, Bueno, sigamos doctor. entonces. Está bien. Muy bien, la epidemiología. Tenemos el sexo, la edad, los antecedentes, la mortalidad. Dentro de la etiología, intraabdominales o extraabdominales, la intraabdominal
Podemos tener origen peritoneal, vísceras huecas Doctor, ¿me está intestinales. escuchando? La escucho perfectamente. Ok. Vísceras sólidas, mesenterio, órganos pélvicos. Esa puede ser el origen. Y de extraabdominales puede ser un origen coronario, abdomen agudo, inflamatorio, nervios periféricos, irritación pleural, la neumonía también hace pensar de que pueda ser un abdomen agudo. La clasificación sindromática, a esto me voy. Cuando nosotros vamos a ir a evaluar un paciente con un abdomen agudo, siempre tengan presente estas clasificación y se resume como un mnemotécnico más o menos, que ahí no está muy ordenado, pero tendría que escucharse como OPIEP, más o menos. O de obstructivo, lo tienen aquí, o P de perforativo, I de inflamatorio, ahí tenemos el OPI, E de hemorrágico o PIEP y B de vascular o PIEP. Entonces nunca se olviden eso. Cuando ustedes vayan a evaluar un abdomen agudo, siempre lleven consigo este mnemotécnico y siempre piensen primero en lo más frecuente, que es inflamatorio. Siempre el inflamatorio es el más frecuente. Luego puede ser un obstructivo, el más frecuente. Luego viene el perforativo. Luego viene el hemorrágico. Y de último, descartarán el vascular. Bien, repasemos las causas del inflamatorio. Apendicitis, colecistitis, todo lo que es itis, ¿no? Itis, inflamación. Apendicitis, colecistitis, colangitis, absceso hepático roto, úlcera péptica perforada, perforación intestinal por salmonelas, cuerpo extraño, tuberculosis, retículo de Meckel, cáncer. Síntomas, dolor, náuseas, vómitos. Signos, puede haber defensa y contractura, disociación de la temperatura axial y rectal. Si hay tacto rectal y vaginal, hay dolor. En el rayo X puede haber distensión de asas por la parálisis. Cuando hay la ley de Stokes, hay una parálisis y distensión de asas, presencia de líquido peritoneal. En el laboratorio habrá leucocitosis, habrá desvío a la izquierda. En el obstructivo ya quiere decir que hay un stock del pasaje de el líquido intestinal hacia distal. Puede haber obstrucción intestinal alta, que es desde el estómago hasta el intestino delgado. Y la obstrucción intestinal baja ya va en el intestino grueso, ¿no? Recientemente, por ejemplo, hemos tenido un caso de un joven de 22 años que llega a la emergencia con falta de eliminación de heces de 2 semanas de evolución. 2 semanas de evolución. Y con antecedentes de haber vomitado durante una semana, antes de las 2 semanas, porque le dieron un tratamiento para el Helicobacter pylori y para las amebas. El paciente eliminaba gases, no comía hace 2 semanas porque no podía defecar, paciente fisiculturista, no tenía fiebre, el rayo X, bueno, el abdomen antes era distendido, muy distendido, timpánico a la percusión, doloroso a la palpación. El rayo X mostraba una dilatación de colon, o sea, una obstrucción intestinal baja, difícil de creer a esa edad, porque acá no tenemos megacolon chagásico, que es lo más frecuente en Bolivia. Entonces, en primera instancia, pensamos que sea, si estaba eliminando gases, sea una impactación fecal, haya por ahí
heces fecales, le hacemos un enema evacuante. La ampolla rectal vacía casi nada de heces duras, pero mejora un poco le damos domperazol, también domperidona, cada 6 horas 40 gotas, con lo que mejora sustancialmente en el abdomen, pero no del todo. Entonces lo dejamos en observación 12 horas, no mejora el paciente, sigue distendido, así que lo internamos. Y el paciente 2 días está bien, le hacemos su equilibrio hidroelectrolítico, lo hacemos caminar, lo sometemos a medicación. No tenía irritación peritoneal el paciente, por eso no ingresamos rápidamente a quirófano. Y no tenía cirugía previa, entonces la duda diagnóstica era muy grande, ¿no? O sea, pensar en algo malo, pensar en algo bueno, muchas cosas podían pensarse. Entonces, a los 3 días el paciente se distiende mucho, a pesar de seguir eliminando gases. Vomita en primera instancia casi 1000 ml o 500, 800 ml de bilis. Y luego vomita, después de las 2 horas, vomita casi 800 ml de heces fecales. Entonces, imagínense, 800 ml de heces fecales, ¿no? Y eso pues nos alerta muchísimo. Vomitar heces fecales quiere decir que se ha rebalsado prácticamente, esa es la palabra, ¿no? Rebalsado el intestino, las heces han salido desde el colon al intestino delgado, al estómago, al esófago y a la boca, ¿no? Y bueno, yo le iba a hacer una colonoscopía para poder detectar si hay algún stock, pero no se llegó a hacer la colonoscopía porque tuvimos que entrar de emergencia. El paciente se descompensó un poco hidroelectrolíticamente. Y bueno, se encontró una distensión de intestino delgado y de colon grande, cosa que se tuvo que rebanar. Rebanar quiere decir retirar el contenido desde el colon hacia el intestino delgado y el intestino delgado hacia el duodeno y el duodeno hacia el estómago y sacarlo por arriba, ¿no? Eso, aspirarlo. De cierta forma se pudo hacer harto de eso y lo que tenía era un tumor en ángulo esplénico de colon. Entonces imagínense 22 años. Esa era la causa de la obstrucción intestinal alta, ¿no? Casi inimaginable, digamos, que pueda ser un TU. Pero a ver, después de contarles ese caso, veamos lo que dice acá. Obstructivo. Se diferencia de los demás porque no cursa con irritación peritoneal, justamente lo que le decía. En la luz intestinal puede haber cuerpo extraño. Esos cuerpos extraños pueden ser tenias, un ovillo de tenias puede ser, tenia solium. Puede ser un hilio biliar. ¿Qué es un hilio biliar? Un hilio biliar es cuando ha pasado, hay una fístula, colecisto duodenal, colecisto ileunal, colecisto ileal, y pasa el cálculo y se queda en el intestino delgado, crece el cálculo con el tiempo y al final obstruye. Eso se llama hilio biliar. Intussusección, ustedes saben porque han llevado pediatría, es cuando el intestino se introduce sobre el mismo intestino, más o menos en cualquier lugar del intestino delgado, ¿no? Se llama intussuscepción. Entonces, en la pared aquí tenemos neoplasias, ¿no? Ahí lo nombra, las neoplasias intestinales. Tuberculosis intestinal también puede ser, enfermedad de Crohn también puede ser. Y ya extrínsecas pueden ser adherencias, hernias internas, neoplasias otra vez, vólvulos, etc. ¿Ven? Fíjense las causas interesantes, ¿no? Los síntomas: dolor, náuseas, vómito. Hay 4 pilares fundamentales en la obstrucción intestinal. 4 pilares fundamentales.
¿no? Dolor abdominal es un pilar fundamental en la sintomatología de la obstrucción. Dolor abdominal, distensión abdominal es otro, vómitos es otro, y falta de eliminación de heces y gases es otro. Yo les oriento que más o menos pensemos en una obstrucción intestinal alta cuando el paciente tiene dolor abdominal y vómito. Y en obstrucción intestinal baja, cuando aparte de las otras dos, tiene también falta de eliminación de heces y gases y distensión abdominal, porque el que se distiende es el colon, ¿no es cierto? El colon es más ancho y más grande que el intestino delgado, ¿ya? Entonces acá dentro de los signos tenemos peristaltismo y distensión de asas visibles. Muchas veces se ve la reptación, los movimientos reptantes del colon a través de la pared abdominal. En el tacto rectal, descartar obstrucción baja. Si tocamos un tumor, obviamente que vamos a saber de que hay una lesión tumoral ahí, o también un fecaloma, ¿no? Una impactación fecal si palpamos heces duras. No se olviden que para hacer un tacto rectal no es nomás ir a hacer un tacto rectal, ¿no? El estudiante, el médico, el residente, el interno tiene que saber que el tacto rectal se hace con el paciente en posición de Sims, lateral izquierda, se calza guantes, si es posible doble guante, porque se puede perforar un guante y contaminar el dedo, ¿no? Se lo hace ya sea con vaselina, mejor si es con lidocaína en gel. Usted se empapa el dedo índice con la lidocaína en gel, le dice al paciente lo que va a hacer, nunca lo haga solo, siempre esté en presencia de su enfermera, en lo posible, para evitar demandas legales, y explíquele lo que le va a hacer. Y el tacto rectal no es nomás ir a introducir el dedo directamente, sino que se hace primero una dilatación circular, luego se hace una dilatación en los 4 cuadrantes norte, sur, este, oeste, 0, 6, 9 o 12, ¿no? Y recién para que ese esfínter que está contraído pueda distenderse un poco y ser complaciente al tacto rectal. Y después de eso, ya más o menos usted puede introducir el dedo índice un poco más allá para palpar si tiene alguna alteración, ¿no? Adelante. Voy a atender un minuto a mi residente. Ya pasen. Bien, sigamos. Entonces, ¿entendieron hasta ahí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, doctor. Está bien. Ya. Entonces, otra cosa, el rayo X de abdomen, no sé si han llevado ya en imagenología. Generalmente en imagenología uno se utiliza para ver muchas cosas, ¿no? Pero nosotros los cirujanos, así como los neumólogos o los internistas tal vez son expertos en rayos X de tórax, ¿no? Porque ven todo el tiempo patología pulmonar, torácica. Nosotros también sí, porque nos llaman mucho a interconsulta, pero ellos son más capos que nosotros en tórax. Nosotros somos más capos en el abdomen. Y entonces nos sirve generalmente para poder diferenciar la radiografía de abdomen simple de pie, viendo cúpulas diafragmáticas, para dos cosas prácticamente en el abdomen agudo. Primero, para determinar si no hay el signo de Pope radiográfico, ¿no es cierto? El signo de Pope radiográfico es aire subdiafragmático derecho. Y eso, si está presente, nos hace pensar en una perforación de víscera hueca, úlcera gástrica, úlcera duodenal o divertículo perforado. Y para discernir o diagnosticar una obstrucción intestinal alta o baja. Entonces, prácticamente esas tres indicaciones son las que nos sirven para una radiografía de abdomen simple en el abdomen agudo.
Y justamente acá nos dice, ¿no? El rayo X, ya, distensión de asas, distensión de delgado, distensión de colon, niveles hidroaéreos. Los niveles hidroaéreos se dan siempre en intestino delgado. Y se llama nivel hidroaéreo cuando en un nivel hay mitad líquido, mitad aire, ¿no? Eso se llama nivel hidroaéreo. Y en los laboratorios habrá desequilibrio hidroelectrolítico también por los vómitos, por la retención de líquido. ¿Ya? Bien. Pasemos al perforativo, el C. Ya hemos hablado algo de perforativo, ¿no? Ya hemos dicho que la úlcera péptica, gástrica duodenal puede perforarse, el divertículo puede perforarse. Entonces, diverticulitis intestinal, trauma por arma blanca o de fuego puede perforar vísceras huecas también. El apéndice secal puede perforarse, ¿no? Perforación intestinal por iatrogenia, colocación de sonda rectal también puede perforarse. La colonoscopía puede perforar también un colon. Y hay esas causas generalmente de un abdomen agudo perforativo. Los síntomas, dolor, náuseas, vómitos también, pero sí aquí va a haber defensa o hilio paralítico. Va a haber siempre un abdomen en tabla generalmente en el abdomen agudo perforativo. ¿Qué es un abdomen en tabla? Un abdomen en tabla es cuando hay irritación peritoneal en casi todo el abdomen, o sea, dolor generalizado. Ese es un abdomen en tabla, pero muy dolorido el paciente. No se compara a un dolor localizado o leve, es muy dolorido, ¿ya? Entonces no se olviden eso, en el perforativo, abdomen en tabla, ¿no? Directamente asócienlo, ¿ya? Puede haber al tacto rectal líquido libre, en Douglas, que provoca dolor también. Hay, la van a ver más adelante, la maniobra de San Martino, donde se hace una palpación bimanual, usted está haciendo el tacto rectal o el tacto vaginal también, y palpa al mismo tiempo con la mano izquierda el hipogastrio, entonces causando dolor, ¿no? Y aquí en el perforativo va a haber el rayos X, la presencia del signo de Pope o neumoperitoneo. Eso es, y no se olviden nunca de siempre buscar el neumoperitoneo. Eso es, ¿cómo se llama? Patognomónico, ¿no? De una perforación. Es lo primero que uno busca en una radiografía simple de abdomen de pie. Bien. Luego viene el hemorrágico. Ya hemos hablado mucho de hemorrágico, ¿no es cierto? Hemos contado muchas anécdotas de los pacientes. Justamente ahora estoy queriendo implantar un protocolo de reanimación con sangre entera y ya no solo con glóbulo rojo, ¿no? Porque hay mayor probabilidad de salvarlo al paciente con sangre entera y ya no así con los glóbulos rojos que normalmente ahora ponemos. Grupo A, grupo B, grupo AB, RH negativo, positivo. No, sangre entera. Está demostrado, y hay varios trabajos de investigación, de que usted solamente con un paquete de sangre entera, más un paquete de plasma fresco congelado, más un paquete de plaquetas, usted puede salvarlo al paciente porque se eleva la hemoglobina más de 10 gramos por decilitro. Entonces, imagínense si con un paquete de concentrado de glóbulos rojos, ya sea de cualquier grupo, elevamos 1.5 gramos la hemoglobina, con un paquete de sangre entera elevamos 10, entonces no es necesario colocar más. Entonces estoy presentando ese protocolo también de investigación acá al banco de sangre para ver si podemos hacerlo de forma sistemática en todo el hospital, ¿no? Sería muy interesante. Entonces hablemos un poco del abdomen agudo hemorrágico. Tenemos la hemorragia digestiva alta, tenemos la hemorragia digestiva baja. Sabemos que alta es estómago, duodeno, intestino delgado, ¿no? Y baja es colon. Entonces puede sangrar una úlcera, puede sangrar un pólipo, puede sangrar un divertículo en colon. Puede haber una angiodisplasia también, las angiodisplasias sangran en el colon. En el intestino delgado sangran también las angiodisplasias y no hay cómo saber eso si no tenés
una embolización por la femoral. Las varices esofágicas sangran, varices gástricas sangran también. Un desgarro de Mallory Weiss sangra también cuando hay un vómito explosivo. Entonces hay varias causas hemorrágicas, ¿no? Pero las causas más frecuentes de un shock hipovolémico en el abdomen agudo que no sea traumático, porque una cosa es trauma, ¿no? Que no sea traumático, son el aneurisma de aorto roto, que es raro también, el paciente rara vez vive, y el embarazo ectópico roto, ¿no es cierto?, en mujeres. Entonces, ese es el más frecuente, el embarazo ectópico roto. Aquí lo vemos, ¿no? Embarazo ectópico roto, y aquí también señala trauma de vísceras macizas, hígado vaso. Los síntomas siempre son dolor, náuseas, vómitos también, solo que en este caso hay anemia aguda, shock hipovolémico, neumoperitoneo. Puede ser que haya, puede ser que no haya acá, que nos confunda, generalmente no hay aquí. Esto yo creo que el rayo X aquí está, aquí no hemos puesto adecuadamente acá. Yo creo que vamos a retirarlo esto, pero revisaremos un poco la literatura. Ya, pero no, nunca busco yo neumoperitoneo en un shock hipovolémico. Ya, lo voy a corregir esto y lo vamos a pasar cuando les pase, ¿de acuerdo? Y en el laboratorio, nunca se olviden, no pierdan mucho el tiempo. Cuando los médicos generales son inexpertos en una emergencia y no han leído el ATLS y no son muy prácticos, pasan a pedir en un paciente politraumatizado creatinina, glicemia, que TGO, que TGP, que PCR, etcétera, etcétera. No, señor. No, doctores. No, alumnos. En un shock hemorrágico, lo único que se pide en un paciente politraumatizado en general es hematocrito, hemoglobina y grupo y factor solamente, ¿no? Igual si ustedes están en un shock hipovolémico, así lo ven al paciente hipotenso que no sea de causa traumática, pidan rápido un hematocrito, hemoglobina, un grupo sanguíneo y factor, y si es mujer, pidan un test de embarazo, ¿no? Rápidamente. Así, en 5 minutos ustedes tienen ya, nosotros en 5 minutos mandamos a recoger el resultado, aquí ya saben que tienen que hacerlo inmediatamente, ¿no? Y bueno, por último, hay un abdomen agudo vascular que encierra el mnemotécnico llamado OPIEP, ¿no es cierto? El vascular. Denme un segundito, vamos a hidratarnos un poquito y seguimos. Voy a tomar un poquito de agua. Muy bien, volvimos. Entonces sigamos la clasificación. Según el tratamiento que necesita este cuadro y grave, ya el abdomen agudo, hay clasificaciones, por ejemplo, de Bocuse, como ser causas abdominales quirúrgicas. Ahí tenemos la apendicitis aguda complicada, con absceso o perforación, que ustedes van a ver en la disertación del doctor Marcos Burgos en la jornada, ¿no? Le hemos dado apendicitis aguda. Van a ver, y conmigo después van a pasar, por eso no vamos a pasar antes a apendicitis aguda, porque tienen que escuchar primero en la jornada. Luego tenemos obstrucción intestinal con estrangulación, perforación
de víscera hueca, úlcera péptica perforada, perforación diverticular de colon, perforación de ileón terminal, por salmonela también puede haber perforación de ileón terminal, perforación de ciego, sigmoides secundarios a tumores malignos. Luego tenemos colecistitis agudas complicadas con piocolecisto, enfisematosa en el diabético. También es muy frecuente la perforación enfisematosa en el paciente diabético, la perforación vesicular, ¿no? La trombosis mesentérica, el aneurisma disecante de aorta abdominal, las causas ginecológicas, tenemos el quiste ovario torcido, el embarazo ectópico roto, hay también torsiones testiculares, pancreatitis agudas graves, necróticas hemorrágicas. Por eso es que es importante siempre solicitar amilasa y lipasa, ¿no? Lipasa en los cuadros de abdomen agudo, porque muchas veces el cuadro no es muy claro, es un dolor generalizado, y usted solo le pidió amilasa y el paciente ya tiene más de 24, 48 horas y la amilasa ya bajó, porque desciende después de las 24 horas, y si usted no le pidió lipasa, usted va a pensar que es una peritonitis y va a ingresar y es una pancreatitis aguda. Entonces hay que tener cuidado también, siempre pedir lipasa, ¿no? Amilasa y lipasa. Hernias atascadas y estranguladas, siempre verificar si tiene una cirugía previa el paciente para ver si no es una ventración atascada, una hernia incisional atascada. Verificar siempre, hacer el examen físico de las regiones inguinales. Hacer siempre el examen físico de las regiones femorales también, porque generalmente en mujeres nos podemos equivocar y no mirar una hernia femoral. Ya ha pasado en muchas emergencias, ¿no? De obstrucción intestinal. Hemorragia interna por traumatismo abdominal, embarazo ectópico roto. Aquí dice las causas pseudoquirúrgicas. Tenemos enfermedades que simulan un abdomen agudo quirúrgico. Son difíciles de diagnosticar, difíciles de clasificar, difíciles de describir. Podemos tener siguientes: cardiotorácicas, urogenitales, genéticas, bacterianas, colagenopatías tóxicas, virales, neurológicas, metabólicas, parasitarias. El cuadro clínico, puede haber siempre dolor abdominal, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, ictericia, hematuria. Los dolores abdominales, y esto es interesante, tenemos un tipo de dolor abdominal, el A, por ejemplo, es el dolor visceral. No se olviden que ya ustedes van a ver cuando revisemos peritonitis, el abdomen está revestido por peritoneo visceral, que es a eso lo que se refiere, que el dolor es poco definido. Y el dolor somático es aquel dolor que sigue el trayecto de las fibras cerebroespinales entre dorsal 6 y lumbar 1, y que se extiende por el peritoneo parietal ya, y la raíz del mesenterio, ya no por el peritoneo visceral. Y este dolor agudo es bien localizado, ya se ubica en relación a la víscera afectada, y es agravado por el movimiento, y se acompaña de contractura muscular, que es la ley de Stokes, ¿no? Ya el dolor referido es producido por compromiso de las ramas nerviosas descendentes de C3 y C4, cervicales, y estimulando la superficie peritoneal del diafragma. Ese es el dolor referido, ¿no? Digamos, de una víscera migra a otro lugar. Se refiere el dolor. Por ejemplo, en la apendicitis aguda, ¿no? De mesogastrio o epigastrio va a fosa ilíaca derecha, ¿no? Ya vamos a ver la fisiopatología de la apendicitis aguda, por qué se da esa migración. En la anamnesis hay que ver si es de aparición súbita. El dolor de más de 6 horas, generalmente de duración, en un paciente previamente sano, corresponde a un padecimiento quirúrgico hasta que no se demuestre lo contrario, lo que hablábamos, ¿no? Generalmente más de 6 horas de dolor que no mejora con analgésicos, que no encontramos un diagnóstico
que no sea para descartar cuadro quirúrgico, normalmente correspondería a un padecimiento quirúrgico. También cuando el dolor precede al vómito, corresponde siempre a un padecimiento quirúrgico. Ahora, cuando el vómito se da primero, generalmente es médico, ¿no? Sería una gastroenteritis, por ejemplo, algo así más o menos, ¿no? Si el cuadro se inicia con vómitos y posteriormente se presenta el dolor, generalmente la causa es médica. Eso es lo que sí. No es la regla, pero generalmente lo que pensamos nosotros, ¿no? Las características de aparición o progresión del dolor, tenemos inicio brusco o agudo, ruptura de víscera hueca, por ejemplo, en el inicio brusco agudo, aneurisma roto, infarto de miocardio, cólico biliar o cólico uretral. De inicio rápido de dolor grave constante tenemos la pancreatitis aguda, la trombosis mesentérica, el embarazo ectópico, y dolor gradual constante tenemos la colecistitis aguda, la colangitis, la apendicitis aguda, la diverticulitis y la hepatitis aguda. Con dolor intermitente, cólico en aumento, con intervalos sin dolor, tenemos la obstrucción de intestino delgado, la salpingitis temprana, la enfermedad inflamatoria del intestino. El tipo de dolor que más frecuente se ve en emergencia es el cólico, ¿sí? Lo sabemos, ¿no? Que el cólico es algo que viene, desaparece un tiempo, vuelve, ese es el cólico, ¿no? Es intermitente. Y es porque se da el aumento de la contracción del músculo liso de una víscera hueca. La intensidad de dolor está en directa relación con la importancia de la enfermedad y con la gravedad de la enfermedad. Una forma de medir la intensidad del dolor es la escala analógica del dolor, que es del 1 al 10. Y usted le pregunta al paciente, por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Entonces el paciente le va a decir 6, digamos, o le va a decir 4 o 3. Y entonces ahí más o menos usted ya va graduando, ¿no? ¿Cuánto le duele al paciente? Y va viendo su evolución. Ahora, según los cuadrantes, por ejemplo, aquí tenemos, fíjense, en el epigastrio podríamos tener una úlcera péptica, esofagitis, perforación gástrica, infarto de miocardio, pancreatitis aguda, neumonía con reacción peritoneal. En el mesogastrio periumbilical podemos tener la porfiria aguda, la salpingitis aguda, la obstrucción intestinal, la apendicitis, la pancreatitis aguda, la trombosis mesentérica, la hernia inguinal estrangulada, el aneurisma aórtico en proceso de disección o rotura, la diverticulitis, intestino delgado, colon, la uremia. En fosa ilíaca derecha podemos tener el ciego perforado, la ileitis regional, la apendicitis, la salpingitis aguda, el absceso tubovárico, el embarazo ectópico roto, el quiste ovárico torcido, adenitis mesentérica, hernia inguinal estrangulada, diverticulitis de Meckel, diverticulitis secal, cálculo ureteral, torsión testicular. En la fosa ilíaca izquierda, al otro lado, ¿no? Tenemos torsión testicular también, epididimitis, diverticulitis sigmoidea, salpingitis aguda, absceso tubovárico, embarazo ectópico roto, quiste ovárico torcido, hernia inguinal estrangulada, colon descendente perforado, tumor cuerpo extraño, ileitis regional, absceso del psoas y cálculo ureteral. La irradiación está condicionada por causa y es cerca de la víscera que la origina. Debe establecerse con exactitud y valorarse su irradiación. Los factores que exacerban el dolor pueden ser los movimientos, los fenómenos asociados al dolor abdominal, las náuseas y los vómitos, mecanismos causantes de los vómitos, la irritación intensa de los nervios del peritoneo visceral o mesenterio, es la causa de los vómitos, ¿no? La irritación intensa de los nervios del peritoneo activan el centro gatillo del vómito. Puede haber estreñimiento, diarrea o otros síntomas asociados. La exploración física siempre, en abdomen la exploración física es diferente, ¿no? No es lo mismo que en el tórax, inspección, palpación, percusión y ocultación. En el abdomen cambia, y esto me imagino que le han enseñado en semiología. Primero es la inspección, está bien, luego es la auscultación, segundo, luego la palpación y la percusión. Entonces la ocultación va segundo, ¿no? Porque si usted va y palpa y percute, va a movilizar los intestinos y entonces va a hacer una
ocultación fallida, ya estimulada. Entonces, eso no se olvide. En la exploración física, inspección general, signos vitales, examen abdominal. En la inspección tenemos que ver la movilidad espontánea de la pared abdominal, presencia de cicatrices, simetría abdominal, presencia de circulación colateral, vesículas, equimosis periumbilical, el signo de Cullen, y en los flancos signo de Gray-Turner, característico de pancreatitis grave. No siempre están estos signos. Yo los he observado en algunos pacientes y no se sabe de por qué en algunos sí, en algunos no aparecen, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente se da porque hay ambos son en las necrohemorrágicas por una sufusión de la hemorragia de adentro, impregna la parte periumbilical y impregna a veces los flancos, ¿no? Luego ya aquí viendo que en segunda instancia es la ocultación, ¿no? Ya no los otros, vamos a la ocultación, presencia o ausencia de ruidos intestinales, soplo, la percusión, pérdida de la matidez hepática, sugiere aire libre intraperitoneal, el signo de Jover, lo mismo que el signo de Pope, subdiafragmático, a la percusión, la pérdida de la matidez hepática, siempre a nivel del hígado hay matidez, ¿no es cierto? Y cuando hay pérdida de la matidez, sugiere aire libre intraperitoneal, se llama el signo de Jover. Eso está en Suros, ¿no? En los libros de semiología. La matidez hepática puede extenderse hasta 2-3 veces el dedo por debajo del reborde costal cuando hay una hepatomegalia, distensión abdominal con timpanismo generalizado, signo de dilatación de asas intestinales, distensión abdominal con matidez generalizada, puede pensarse en ascitis cuando no hay matidez, cuando hay matidez generalizada también. La palpación, siempre cuando ustedes vayan a palpar el abdomen, no vayan a palpar bruscamente, ¿no? El abdomen. Siempre distraigan, no traten de distraer al paciente, hablen primero con él y en el rato menos pensado ya ustedes están asentando la mano, siempre empiecen generalmente por el lado izquierdo, fosiliaca izquierda, van subiendo y hacen como un camino así, suben y bajan, así más o menos tendría que ser una palpación, ¿no? Ya cuando quieran hacer una descompresión brusca, si avísenle al paciente, le voy a descomprimir, le voy a apretar para que no sienta mucho dolor, o a veces cuando usted quiere o está muy distraído el paciente y usted hace la compresión, provoca dolor, entonces sería también ideal para buscar uno localizado, ya sea de Bloomberg, ¿no? O de Murphy, o por último el Guineau de Murphy, que es el signo de dolor generalizado, que nunca tienen que olvidarse el signo de Guineau de Murphy. Contractura generalizada, dolor a la palpación generalizada en todo el abdomen. La palpación se más suave para evitar provocar una contracción voluntaria, observar el tono muscular, presencia de órganos aumentados de tamaño, masas, hernias, calor y pulsación. La palpación superficial se apreciará la existencia de zonas de hiperestesia cutánea. Ya la palpación profunda, buscamos la existencia de organomegalias y de masas, contracción muscular o contracción involuntaria en los músculos de la pared abdominal por un peritoneo parietal y aparece en cuadros que suelen requerir cirugía de emergencia. La defensa muscular y la contracción involuntaria en los músculos de la pared abdominal por irritación del peritoneo visceral. Una cosa es la contracción muscular voluntaria, ¿no? Donde el paciente, al apretar usted, hay una contracción, pero a veces la defensa muscular, ¿no? Es una contracción involuntaria en los músculos de la pared abdominal, donde el paciente a veces está solo y él hace como si estuvieran palpando el abdomen, y eso se llama la defensa muscular, ¿no? Doutor, só uma dúvida. Este quadro clínico é do abdômen agudo general ou é algum específico? No, no. El abdomen agudo es general. No hay ningún abdomen agudo específico. Ya, Por eso, gracias. abdomen agudo, acuérdese siempre del concepto, es un síndrome. Al principio empezó, con la definición hemos empezado el tema, ¿no es cierto? Es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas, ¿ya? Y se divide en 5, ¿no? OPIEP, obstructivo, peritonítico, perforativo, inflamatorio, hemorrágico y vascular. Y cada uno de ellos tiene sus causas y cada uno de ellos tiene su
tratamiento y su clínica. Ahora, aparte del abdomen agudo, hay quirúrgico este de acá y médico. Médico es cuando no es quirúrgico y quirúrgico es cuando sí se tiene que operar. Hay el abdomen agudo traumático, que es por trauma, y el abdomen agudo ginecológico, ¿no? Generalmente así se divide. Dentro del diagnóstico clínico tiene que haber defensa, dolor, contractura, trastornos gastrointestinales, repercusión general, signos tóxicos infecciosos. Dentro del hemograma tenemos que buscar siempre leucocitosis, que nos sugiere una inflamación, aumento de polimorfos nucleares con desvío a la izquierda, nos sugieren siempre un proceso infeccioso, ¿no? La presencia de segmentados aumentados, leucocitos también. Y leucocitosis con recuento diferencial normal nos sugiere algo viral, por ejemplo, ¿no? Cuando no hay un segmentado aumentado. El coagulograma siempre tenemos que pedir, las enzimas, no se olviden siempre la amilasa, la lipasa, la CPK con diagnóstico diferencial para un problema cardiológico, electrolitos sodio-potasio para ver deshidratación, el potasio cuando está bajo causa hilio paralítico también, generalmente es por deshidratación por vómitos. La urea y la creatinina hay que evaluar siempre también. Gasometría arterial es importante en los casos ya más avanzados. Hay que corregir acidosis o alcalosis. El análisis de orina para descartar infección urinaria baja. Electrocardiograma, pruebas de embarazos, radiografía de tórax, estudios de abdomen simple, indicados cuando hay sospecha de obstrucción intestinal, isquemia, víscera perforada, cálculos renales o colecistitis. La ecografía es útil ante la sospecha de colelitiasis y colecistitis aguda. Sus indicaciones más importantes son patología hepática, biliar, pancreática, pélvica, renal, identificación y colección líquida. La angiografía, que no la hacemos acá, pero en otros lados se hace, está indicada ante sospecha de abdomen agudo vascular y eso se traduce en isquemia intestinal y hemorragia activa. ¿Ya? Tomografía axial computarizada en otros lados, por ejemplo, aunque por increíble que parezca, esto no es de ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, en algún lugar de hospitales muy avanzados, con mucho flujo de pacientes, va el paciente, lo palpa, le hace toda la anamnesis, puedes tener sospecha de apendicitis y lo mandas a tomografía, el tomografista te dice apéndice inflamado y entras a quirófano. O sea, para no tener mucho tiempo el paciente esperando, evolucionando ahí, ¿no? Pero generalmente el diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico, ¿no? Pero en otros lados, porque hay mucho paciente, directamente se solicita tomografía y el tomografista dice apendicitis aguda. Entonces se ingresa a operar lo más rápido posible. Podemos hacer paracentesis también, para descartar la presencia de una ascitis crónica y ascitis de comienzo brusco. Podemos hacer endoscopía, proctosimoidoscopía, obstrucciones de colon o masas rectales, colonoscopía. El vólvulo de sigmoide se devolvula mediante colonoscopía, se introduce un rectosimoidoscopio, se introduce una manguera y la manguera hace con que se devolvule. Y por último también hay la laparoscopía, pero todavía por definirse sus indicaciones. En muchos lugares se ingresan los abdómenes agudos para resolverlos en casi todos por laparoscopía. El tratamiento, hay que tener un uso racional de antibióticos según la etiología, asistencia respiratoria desde el inicio, sonda nasogástrica en caso de obstrucción, administración de líquidos y electrolitos, cateterismo vesical, apoyo nutricional en procesos con falta de ingesta prolongada y solo colocar drenaje en presencia de abscesos interabdominales y fístulas o cuando el cirujano haya necesario. Las complicaciones en un abdomen agudo son peritonitis, ¿no? Ya vamos a ver que hay peritonitis primaria, secundaria y terciaria. La sepsis, acuérdense siempre del tema que pasaron en cirugía 1, respuesta metabólica al trauma, donde ahí se les enseña a los conceptos de SIRS, de sepsis, de shock séptico, de sepsis severa y de síndrome de disfunción multiorgánica. Entonces, con esos 5 conceptos, ustedes engloban la gravedad de ese paciente cuando lo ven en la emergencia o en su consultorio. Más que todo en la emergencia, porque vienen pacientes graves, ¿no?
la hipovolemia, desequilibrio hidroelectrolítico, mala nutrición, insuficiencia renal y por último disfunción orgánica múltiple. El pronóstico estará en relación con repercusión hemodinámica y metabólica, magnitud, tiempo de evolución, oportunidad de tratamiento y su indicación. Bien, ok, con eso hemos terminado este primer tema de repaso. Vamos a repasar otra vez abdomen agudo porque es muy importante para ustedes, entonces fíjense que es un tema apasionante y con muchas cosas que extraer. Entonces ahora Clevison va a pasar la lista, ¿ya? Adelante. Beatriz Aguiar. Presente. John Alarcón.